Bueno, pues vamos a hacer otro capítulo, que al final me he tenido que dar media vuelta porque ha empezado a llover fuerte, así que en media orilla que lo hacemos, si para voy y si no, pues mañana. Bueno, no me he mirado Mariana Pineda, pero bueno, se supone que, bueno, más o menos hemos visto la película, si nos da tiempo, si no. Bueno, hoy era cómo fue la vida, cómo se fue evolucionando en la zona republicana. Entonces, tenemos por aquí, evolución en la zona republicana. A ver, había quedado algo. Mariana Pineda. Que no recordé el partido único de Miguel Primo de Rivera, era la Unión Patriótica. La Unión Patriótica. En la dictadura de 1923, en septiembre del 23, hasta el 29 o así. En septiembre del 23 da el golpe y está hasta el 29. Luego ya será la dicta blanda. Y dejé que y dije que la pugna, o sea, que los sucesos en Salamanca, por los que estaban a favor de la unificación y los que estaban en contra, fue dentro de la Falange. Y sin embargo dije carlista. Es que siempre lo repaso en el sentido de, primero, por ver si ha salido bien, no ha salido bien. Y segundo, pues eso, que muchas veces el cerebro te juega malas pasadas y entonces automáticamente, una vez que lo ves, dices, pero coño, ¿qué estás diciendo? Que has dicho carlista, y fueron los falangistas. Porque los falangistas estaban los camisas viejas, que eran los auténticos, los que la fundaron, y esos no estaban de acuerdo en la unificación, porque sabían que eso ya iba a ser una amalgama y que ya sus ideales y los pocos que tuvieran o hubiesen tenido, pues ya lo iban a perder todos. Y luego estaban el resto, todos los nuevos que se habían apuntado, que como en una ocasión dije, eran la mayoría oportunistas, que vieron ahí pues una oportunidad pues para luego pues eso, agarrarse en el nuevo estado, pues tener un puesto de trabajo, como así fue. Todas las administraciones y todas las delegaciones de gobierno y todo pues se llenaron de falangistas. Así que esto ya está. Pues venga, vamos a empezar, que luego cuando miro ya van 20 minutos. Evolución de la zona republicana. Pues eso, primero, en la tarde del viernes 17 de julio se conocía en Madrid que en el protectorado de Marruecos pues ya se había iniciado una sublevación militar y que al día siguiente ya fue cuando ya se extendió a la península, ¿no? Que en unos sitios triunfó y en otros no. Entonces, pues las organizaciones obreras de CNT y UGT, las dos que estaban muy ligadas al Partido Socialista, aunque en la CNT, bueno, también había anarquistas, pero la UGT siempre socialista, reclamaron armas para el pueblo, para
para acabar con ella, ¿no? Que en este caso en Madrid pues era el único cuartel que estaba en rebeldía, era el cuartel de la Montaña, pero que no habían salido a la calle, sino que estaban allí como esperando instrucciones y a ver cómo derivaba aquello, ¿no? Con Joaquín Fanjul y que con los soldados de reemplazo, creo que se metieron también sus familias, fueron también muchos falangistas, muchos también oficiales a lo mejor retirados, y en fin. Pero bueno, no es el caso, nosotros lo que vamos ahora al capítulo porque eso ya en su momento se dijo. Entonces, como el primer Casares Quiroga, para acabar con ella, al gobierno de Casares Quiroga, que se negó. Casares Quiroga se negó. Casares Quiroga era también otro, era gallego y era otro hazañista, era del partido de Azaña. Y Giral también. Entonces, por la noche de ese sábado 18, Casares Quiroga presenta su dimisión a Manuel Azaña. Qué largas tuvieron que ser las horas, macho, del sábado 18. Y encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, que formara un gobierno que consiguiera detener la rebelión, sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras. O sea, quemó otro cartucho, porque el que luego armó al pueblo, como todos sabemos, fue José Giral, pero antes otro cartucho que no sé si llegó, como mucho estaría mediodía o esa noche, Diego Martínez, para que hiciera gestión de mediación con Mola. Yo tengo entendido que por lo menos intentó por teléfono. Martínez Barrio incluyó en su gabinete a políticos moderados y dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con los militares sublevados. En la madrugada del 18 al 19 habló por teléfono con el general Mola, el director. Pero se negó rotundamente a cualquier tipo de transacción. Así, el gobierno de la conciliación de Martínez Barrio pues dimitió. Y Azaña nombró el domingo 19 de julio, nuevo presidente del gobierno, un hombre de su partido, José Giral, que formó un gabinete únicamente integrado por republicanos de izquierda y con el apoyo explícito de los socialistas, que tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, algo a lo que también se había negado Diego Martínez Barrio. Diego Martínez Barrio luego será, creo que el último presidente que tiene la República en el exilio. Porque, al igual que Casares Quiroga, consideraba que ese hecho traspasaba el umbral de la defensa constitucional y legal de la República. No ilegal, sino defensa constitucional y defensa legal de la República. Entonces, si tú armas al pueblo, estás pasando ya, te estás traspasando la Constitución y la legalidad de la República. O sea que eso en ningún artículo venía lo de armar al pueblo. Claro que eran las circunstancias, pero claro, todavía se tenía que haber... Claro, si no se arma el pueblo, pues no se produce la masacre del cuartel de la Montaña. Y ya, a ver, ya habían muerto algunos generales o coroneles en su puesto por seguir leales a la República, pues le habían dado, lo habían fusilado, pero eran
eran unos cuantos casos, pero no ya la que se lía el 19, bueno, en Barcelona ya todo el 18, sí, ahí sí, sí, en Barcelona sí hubo ahí una batallas campales. Bueno, pues a causa de esta decisión de entregar las armas al pueblo, el Estado republicano perdió el monopolio de la coerción, por lo que no pudo impedir que se iniciara una revolución social, ya que las organizaciones obreras no salieron a la calle exactamente para defender la República, sino para hacer la revolución, un golpe de Estado contrarrevolucionario que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola. No quiere decir que el golpe de Estado, que lo que buscaba contrarrestar una posible revolución, pues vino a desencadenarla. Y claro, todos sabemos lo que es la revolución. Darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pues bueno, la entrega de las armas a los partidos y organizaciones obreras hizo que se constituyeran rápidamente, se constituyen las milicias armadas para hacer frente a la rebelión en el terreno militar y para proceder a una profunda revolución social. Porque ya, claro, ya esto eran patrullas de milicianos armadas, y entonces ya las autoridades republicanas ya no en ningún momento se hacen ya con el control. Pues entonces, pues eso, desde lo que pasó en Aragón, en fin, en un montón de pueblos de España, como ese que mencioné mucho, además, en esos documentales de la BBC, que lo recomiendo, pues ahí explica todo perfectamente con testimonios de ambos lados. En Lora del Río, Sevilla, un pueblo más o menos grandecito. Y eso, luego si no, como hoy no acabaremos, pues en el siguiente pondré la entrevista a dos, uno de cada lado, para que juguéis y ya os doy los datos. Bueno, pues eso, incautaron y colectivizaron explotaciones agrarias y empresas industriales, mercantiles, para asegurar la continuidad de la producción y distribución de bienes. Por tanto, se hicieron cargo también del mantenimiento de las principales funciones de competencia del Estado: la producción, el abastecimiento de la población, la vigilancia, la represión, las comunicaciones y el transporte, la sanidad, quedaron en manos de comités sindicales, ¿no? Es lo que venía a decir. Y en muchas ciudades y localidades, pues incluso suprimen la moneda, sobre todo en todo el concejo de Aragón, suprimen la moneda por unos vales de los comités republicanos sindicales. Ante el hundimiento de los mecanismos del poder público, un gobierno que reparte armas es un gobierno que se ha quedado sin argumentos para garantizar el orden público e imponer su autoridad, ¿no? Porque tú has repartido armas y ahora hay algarabía y hay
Ahora, aunque mande a la Guardia de Asalto, pues ya sí, va a haber, pero la manera de frenarlo va a ser un enfrentamiento ya. Todo esto pues surge ya desde el verano del 36 y surge un nuevo poder obrero que era a la vez militar, político, social y económico, ¿no? O sea, poder obrero en las milicias. En el País Vasco, sin embargo, donde el PNV había rechazado la coalición con la CEDA en las elecciones de febrero, o sea que cuando la rechazó es porque hubo un momento en que se lo pensó. O sea que hubo un momento en que podían haber concurrido juntos PNV y la CEDA, ¿no? Que era lo que yo muchas veces he dicho, que el PNV y los carlistas pues prácticamente eran más, de hecho, habría muchas personas, muchos vascos que serían carlistas y PNVistas, aunque luego ya vimos que se dividió. Entonces, o sea que de haber ido en coalición con la CEDA, que lo rechazaron, pero como ya digo, eso es como si cuando el PP le pide a Ciudadanos ir en coalición en el País Vasco o en Cataluña, pueden ir o pueden no ir. Pero lo que no le va a pedir el PP es a Podemos de coalición, ¿no? Pues lo que es. Entonces, en las elecciones de febrero, y apoyado a la izquierda, el PNV, eso, había rechazado ir de coalición con la CEDA y había apoyado a la izquierda en la tramitación del Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado el 1 de octubre de 1936. Por tanto, allí no hubo revolución social y un partido católico y nacionalista se mantuvo hasta junio del 37 frente a un gobierno autónomo con poder sobre poco más del territorio de Vizcaya, ¿no? de Bilbao, más o menos, y luego se redujo a lo que era el cinturón de hierro de Bilbao. Pues entonces eso, de prácticamente comulgar con la derecha del PNV, bueno, el PNV de derecha, bueno, y el caso lo tenemos en nuestros días, la Convergencia y Unión, que no sé, como Junts per Catalunya, cuando coaliga con Esquerra Republicana, ¿no? Uno totalmente de derecha, de la oligarquía catalana, de la alta burguesía catalana, empresarios, con los de Esquerra Republicana, que se supone que ahí donde ahí estaría la masa obrera, y sin embargo, pues con el tema ahora que le une del proceso, pues van juntos. Pues en aquella ocasión, en el 36, pues pasó algo parecido. Entonces los comités que surgieron en todas las partes eran autónomos y no reconocían límites a sus actuaciones. En Cataluña se constituyó el Comité Central de Milicias Antifascistas, pero el gobierno de la Generalitat no fue destituido y continuó en su puesto, aunque el última palabra, por lo menos en los primeros meses, luego ya la Generalitat se fue haciendo sobre todo con Josep Tarradella, se fueron haciendo con el poder económico, dejaron de pagarle para que los bancos pagaran a los comités anarquistas, pues ya tenían que ir firmados por Josep Tarradella, por el gobierno de la Generalitat, que era el ministro de Finanzas. Bueno,
consejero. En Valencia apareció el Comité Ejecutivo Popular. En Málaga y Lérida surgieron comités de salud pública. Por ejemplo, en Málaga yo he escuchado un testimonio, no sé en qué documental fue, me parece que fue uno de la Caja de Ahorro o de Unicaja, estaba también, había financiado unos documentales de unas 3 horas, de un montón de testimonios, ¿no?, de la desbandada. Pero este hombre hablaba, porque este era del Café Central, este que está el más típico del centro Málaga, que está allí en la Plaza de la Constitución, ¿no?, al final de calle Hilario, donde ya nace la calle Granada. Pues este café se ve que no sé qué pasó con el dueño, si huyó, y entonces, pues entre todos los camareros que crearon un comité y eso, y él estuvo explicando pues que dependiendo de los hijos que tenía cada uno, no sé qué, pues así se fueron en función los sueldos y estuvo funcionando pues prácticamente desde el golpe, o sea, desde agosto del 36, nada, poco, bueno, hasta enero, mediados de enero del 37, o sea, 4 o 5 meses. También en Cantabria, Gijón, Jaén, comités provinciales del Frente Popular, Comité de Guerra en Gijón, Comité Popular de Sama de Langreo, etc. En Madrid, pues el Comité Nacional del Frente Popular, bueno, la Junta de Defensa fue después. Bueno, pues bueno, es que aquí ya es que como empiece con algo de esto, nos vamos a enrollar cuando ya es una cosa que la hemos visto. Y además, luego sí vamos a hacer, porque del oro tengo para hacer un capítulo, entonces, pues bueno, aquí, pues ya, eso, decís que los primeros meses eran, pues, sobre todo en Madrid, terror rojo, checas, paseos, en fin. Y este Giral presenta su dimisión a Manuel Azaña el 3 de septiembre, eso es. Entonces ya siguiente gobierno fue de Largo Caballero, gobierno de la historia que le llamaron, líder socialista de UGT, el 4 de noviembre. Se integraron 4 ministros de la CNT, entre ellos la ministra Federica Monseni. Bueno, la victoria. Entonces aquí ya lo que trata este gobierno es que incluye la incorporación de las milicias y forma las brigadas mixtas. Y también la creación de los cuerpos de comisarios, ¿no?, que ya vimos que eran como los policías del ejército, ¿no?, una de esas figuras de influencia soviética, de stalinista. Entonces, pues eso, las milicias, para que en vez de que anden por ahí sueltas y para que cada vez que vayan a hacer algo o que les pidan que hagan algo, por ejemplo, que vayan al frente de Guadarrama, se tienen que unir en asamblea, esto, lo otro, pues no, ya las integran con brigadas y además de los oficiales del ejército, porque el ejército lo disolvió, no sé quién fue, si Casares Quiroga o Martínez Barrio o Giral, uno de los tres, lo primero que hizo fue disolver el ejército
un decreto de que no, porque claro, estaba más o la sublevado, entonces no le valía la pena. Y entonces lo disuelven con la idea, pues, luego de formar uno. Entonces, muchos oficiales, que bueno, como dijimos, ya no tenían su recelo de que fuesen mandados por un profesional, pero muchos de ellos, como quedaron leales al gobierno, pues luego fueron a incorporarse, pues para seguir siendo con su puesto de trabajo. Lo único que era, pues eso, que iba a ser una guerra. Bueno, entonces luego pues eso, es que claro, la República no es como en el otro lado, en un capítulo lo hemos visto, ¿por qué? Porque eran tres o cuatro ideas fijas y todo el mundo organizado de la misma manera, ¿no? Y ya eso, desembocando en el Estado totalitario. Pero claro, aquí no, aquí cada uno iba en Madrid de una manera, en Málaga de otra, en Aragón de otra, en un lado hay dinero, en otro no. Y entonces, claro, aquí hay más. El segundo gran objetivo de Largo, porque el primero hemos dicho crear, unificar otra vez el ejército, ¿no? Bueno, antes decía eso, que en Madrid se establece la Junta de Defensa porque el gobierno se va el 6 de noviembre a Valencia y en Madrid dejan la Junta de Defensa al mando del general Miaja. Y claro, y a partir de ahí es cuando pues, son todos los demás, la saca de las cárceles y todo eso, aprovechando pues la falta de autoridad. Entonces, pues como decía Largo, su segundo objetivo es restablecer la autoridad del gobierno y de los poderes del Estado. Porque ahí, bueno, les costó meter a las checas por veredas, si es que las metieron, pero crearon una especie de tribunales populares que intentaban impartir algo de justicia. Que por lo que se ve desde que ya están esos, pues ya también ya cesan los paseos y sí van más con penas de cárcel. Pero claro, si iban a la cárcel y luego por la noche los sacaban y se los llevaban, pues claro. No se resolvieron las tensiones con los gobiernos de las regiones autónomas de Cataluña y País Vasco, ni con los consejos regionales que habían surgido en otros sitios, ¿no? Como el Consejo de Aragón. En el gobierno de la Generalitat, el 26 de septiembre, incorporó a varios consejeros de la CNT y del POU, por lo que el Comité de Milicia Antifascista quedó disuelto. Y este ya organizó su ejército el 24 de octubre, aprobó el decreto de colectividades, cuestiones ambas que excedían el ámbito de sus competencias, ¿no? O sea, Durruti con su columna Durruti, pues en Bujalaró, pues llegó e implantó allí sus colectividades y hicieron una especie de leyes y nada, se cargarían unos pocos y los que pudieron salieron huyendo y bueno, aquel del Consejo de Aragón sí dura por un año entero. Bueno, o si se establece en agosto, en septiembre más o menos, pues hasta agosto del 37 no lo disuelven. Pero vamos, todos los que estaban allí, todos los que llegaron allí, pues bueno, esa gente ya se desentendió de la guerra, se dedicaron ya pues allí pues a sembrar, recoger, o sea, ya viví, a ver, sí tendrían sus conatos de
porque seguramente tendrían su resistencia, sus pequeños ataques, pero que vamos, que ese terreno con la capital en Caspe, pues eso, lo tuvieron dominado bastantes meses. Por otro lado, en el País Vasco, José Antonio Aguirre, ¿no?, que es investido lehendakari, crea su gobierno totalmente del PNV, y entonces pues eso, apenas allí hubo violencia anticlerical, ¿no?, cuando por el resto de España, aparte de arder iglesias, pues hay unas cifras por ahí tremendas, ¿no?, de sacerdotes y monjas. Pues en el País Vasco, nada. En el País Vasco sería al revés, ¿no? Cuando luego llegó Franco, fue cuando ya empezó a darle caña a los religiosos por no haberse unido a su cruzada. O sea que es lo curioso de todo esto, ¿no? Que nadie... porque yo, claro, yo nunca había tenido conciencia ni había tenido tiempo de mirar todo esto a fondo. Entonces, pues claro, tú sabes que hubo una guerra. Y dije, bueno, pues colorados y azules, y a tomar por culo. Pero claro, esto no es esto, y además, y no en todos sitios, o sea que... y esto, pues eso, en cada sitio, pues eso, ni habían quemado iglesias ni nada allí. Aguirre construye un estado cuasi soberano, tiene su policía vasca, la Erchaina, su propio ejército, que no aceptó el mando que le envió el gobierno, ¿no?, que fue Llano de la Encomienda. No sé si él, me imagino que estaría allí un tiempo, viviría allí, pero que lo ningunearían, lo pondrían a leer el periódico. O sea que... Y en cuanto al Consejo de Aragón, que lo hemos dicho mucho, pues dominado por los anarquistas, y el gobierno de Largo Caballero no tuvo más remedio que legalizarlo, o hasta que el propio gobierno de la República legaliza el Consejo de Aragón. Bueno, y esto veremos a ver hoy. Bueno, hoy, si no, pues como no la tengo preparada, pues ya vamos a avanzar aquí y ya está. Con la decisión de Franco de marzo del 37 de no seguir intentando la toma de Madrid, que además ya en Guadalajara, como ahí sí sufrió una derrota, por lo menos en la pequeña guerra civil italiana, ¿no?, que vimos, los de la brigada Garibaldi con los pennemeres, con las flechas negras del CTV. Entonces, pues ya se abría una perspectiva de una guerra larga. Y entonces ya sí estalló una crisis en las fuerzas políticas que apoyaban a la República, porque claro, la República, pues eso, al principio, como aguanta Madrid y todo eso, y además lo tienen la industria en el norte, las fábricas, Barcelona, esto, lo otro, y tienen también que, digamos, la legalidad, y tienen también sus ideales que creen que son, en ese momento son los legales y son lícitos. O sea, ellos se ven que es cuestión, o sea, que van a ganar tarde o temprano. La República
va a ganar. Pero claro, ya ahí ya eso se va a vislumbrar una guerra larga, y ya cuando la cosa se alarga, pues ya empiezan las protestas y las crisis. Entonces, aquí el principal, eso que fue lo que vimos, fue el conflicto fundamental que enfrentó a los anarquistas de la CNT, que defendían la compatibilidad de la revolución con la guerra, y los comunistas del PC y del PSUC, que entendían que la mejor forma de frenar la sublevación militar era restablecer un Estado republicano, aglutinar todas las fuerzas de izquierda política, incluidos los partidos de la pequeña y mediana burguesía, por lo que debía paralizarse la revolución social y dar prioridad a la guerra. Es lo que yo he dicho antes. Allí por el Consejo de Aragón, pues ya esa gente ya no querían saber nada, ya ellos estaban allí, pues muchos ya se habrían establecido allí, hasta con su familia y todo. Pues ya como que no le venía bien ahora tener que ir a la guerra. Sin embargo, Santos Juliá afirma, en contra de la opinión de otros historiadores, que en la primavera del 37, entre las fuerzas que apoyaban a Largo Caballero, la divisora no corría entre guerra y revolución. O sea, la división no era entre guerra y revolución, sino entre los partidos y sindicatos. Al final yo creo que va a ser el poder, de manejar el poder. Porque la prioridad dada a la guerra ya se había decidido el 4 de septiembre, cuando se formó el gobierno de Largo Caballero, al que 2 meses después se sumaron los 4 ministros anarquistas. La crisis estalló en los enfrentamientos iniciados en Barcelona, ¿no?, el lunes 3 de mayo del 37, cuando un destacamento de la Guardia de Asalto, por orden de la Generalitat, intentó recuperar el control del edificio de la Telefónica en Plaza Cataluña, en poder de la CNT, desde la jornada gloriosa del 18 de julio. Varios grupos anarquistas respondieron con las armas del POUM, y el POUM varios grupos anarquistas respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha, ¿no? Porque el POUM, como dijimos, no era estalinista, era marxista, pero era de trotskista. O sea que no... Y era Nin, Andrés Nin, el que había sido secretario de Trotsky, el que lo fundó. Entonces se unen con ellos. Entonces la Generalitat y los comunistas y socialistas unificados de Cataluña, bajo el mismo partido PSUV, hicieron frente a la rebelión que ellos mismos habían provocado, y la lucha se prolongó varios días. El viernes 7 de mayo la situación pudo ser controlada por las fuerzas de orden público enviadas por Largo Caballero desde Valencia. Y bueno, aunque la Generalitat pagó el precio bastante alto, porque a partir de ese momento perdió las competencias en orden público, porque ya todas estas fuerzas que había mandado Largo Caballero, pues ya se establecieron en Cataluña. Y bueno, y nada, pues vamos a acabar con el gobierno este y luego ya entramos con Negrín. Es que, como ya digo, la República es mucho más compleja que lo otro. Pero bueno, como es la vida misma, ¿no? Más compleja. Porque, claro. Los sucesos de mayo del 37 en Barcelona tuvieron una repercusión inmediata en el gobierno, una crisis. Largo Caballero, los ministros comunistas amenazan con dimitir si Largo Caballero no dejaba el Ministerio de la Guerra, especialmente el PC, porque estaba muy molesto desde la caída de Málaga del 8 de febrero,
al que le hacían responsable de las continuas derrotas republicanas, ¿no? Como ya dije, Málaga no se preocuparon, ¿no? Pues Málaga la consideraban también un nido anarquista y casi como que les dio igual perderla. Entonces, y también querían que disolvieran el POUM. En este ataque, Largo Caballero contaba con el apoyo de la fracción socialista de Indalecio Prieto, que controlaba la dirección del PSOE en esos momentos, que como los comunistas querían eliminar del gobierno las organizaciones sindicales, UGT y CNT, y de nuevo reconstruir el Frente Popular. Largo Caballero se negó a aceptar las dos condiciones de los comunistas y al no encontrar los apoyos suficientes para su gobierno, dimitió el 17 de mayo. El presidente Manuel Azaña, que también estaba en desacuerdo con la presencia de las dos centrales sindicales, nombró a un socialista prietista, en este caso Juan Negrín, nuevo jefe de gobierno. Yo siempre me he preguntado, con todo el papel y que ya se había quedado sin haber sido presidente Indalecio Prieto, y aquí era la oportunidad, o sea, le nombra a un prietista que sí, que luego al final tienen sus más y sus menos, pero siempre me he preguntado a ver si los especialistas, ahora retomaré otra vez el grupo, porque con esto de ya no hay donde acudir con todos los acontecimientos actuales, pero retomaré el grupo y ahí hay unos cuantos historiadores y siempre que tenía alguna duda o lo que sea, pues entonces eso, yo me he preguntado por qué no nombró a Indalecio Prieto. Entonces nombra a Juan Negrín, nuevo jefe de gobierno. Hombre, yo creo que tuvo que ser una imposición de Stalin, puesto que los que manejaban el oro habían sido Largo Caballero y Juan Negrín, que era el ministro de Economía y Hacienda. Pues claro, si Largo Caballero había caído, solo el único que sabía cómo iba el rollo era Juan Negrín. Entonces era el que estaba apoyado por el Partido Comunista. Al día siguiente, el órgano de la CNT, Solidaridad Obrera, declara en su editorial: se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario. Bueno, pues entonces ya está, lo vamos a dejar aquí, que ya si no se va a hacer un tocho muy largo. Y mañana echaremos otro ratito a ver si se acaba mañana. Sí, yo creo que sí, mañana ya acabamos. Y seguimos, hay muchos temas.